Hola, buen día a todos. Mi nombre es Sergio Gerardo Gómez y primero que nada quiero dar las gracias a los organizadores por dejarme presentar este video en el Congreso de la Sociedad Matemática Mexicana, en el cual quiero presentar una introducción a la geometría de F1, un área que es relativamente reciente de las matemáticas, pero que ha adquirido relevancia debido a las conexiones que tiene con otros grandes problemas y áreas de la misma. Vamos a comenzar. Primero, ¿qué es lo que queremos entender por F1? Bueno, por F1 lo que quisiéramos es entender un campo que tuviera un único elemento, un campo de característica 1. Sin embargo, por propia definición de campo, esto sería contradictorio, ya que sabemos que un campo debe de tener al menos dos elementos, el elemento neutro aditivo y el elemento neutro multiplicativo. Si permitiéramos, aún así, que estos fueran iguales, que el 1 fuera igual a 0, realmente lo que estaremos obteniendo sería el anillo trivial. Sin embargo, observemos lo siguiente. Los módulos sobre el anillo trivial únicamente constarían del elemento 0. Y algo que sería deseable sería realmente ver a los conjuntos punteados como espacios vectoriales sobre F1. Además, si nos fijamos, el espectro del anillo trivial sería vacío, mientras que el espectro de un campo contiene un elemento. Pero ¿de dónde surge esta idea de este hipotético campo F1? Bueno, nos tenemos que remontar a los años 50 y la noción se debe al matemático Jacques Stitz, quien trabajando en la teoría de edificios se dio cuenta de que ciertos espacios proyectivos sobre un campo de característica Q, un campo finito, tienen una interpretación significativa cuando esta característica se va a 1. Veamos el siguiente ejemplo. Si nosotros quisiéramos ver cómo luce el espacio n-1 dimensional proyectivo sobre F1, haríamos lo siguiente. Comenzaríamos por contar los subespacios de dimensión 1 de un espacio vectorial de dimensión n sobre un campo de característica Q. Lo que obtendríamos sería la siguiente expresión. Si ahora nosotros hiciéramos Q igual a 1, veríamos que hay n elementos. Es decir, en el espacio proyectivo n-1 dimensional tendríamos n elementos. Si siguiéramos estas ideas y nos fijáramos ahora en el grupo general lineal sobre un campo de característica Q y a esta le hiciéramos tender a 1, lo que tendríamos ahora sería el grupo simétrico de tamaño n. Como podemos notar, efectivamente podemos obtener interpretaciones que son significativas en el caso de que la característica se vaya a 1. Entonces, ¿qué es F1? Bueno, realmente no pretendemos dar una definición de lo que sería este objeto, pero lo que quisiéramos es trabajar en una categoría adecuada donde obtuviéramos ciertas propiedades esperadas que se cumplieran en este hipotético campo. Entre ellas podemos encontrar que quisiéramos describir a los conjuntos punteados como módulos sobre F1, como anteriormente vimos. De igual forma, del ejemplo anterior, esperaríamos que una línea proyectiva contenga al menos 3 puntos. Adicionalmente, el espectro de F1 quisiéramos que tuviera un punto. Más aún, se quisiera considerar al espectro de los enteros, spec z, como una curva sobre F1. Entonces, comencemos por ver las aproximaciones que se tienen en esta geometría. Vamos a comenzar por revisar una que se puede considerar que es la base de la geometría de F1, que es en el sentido de Anton Deitmar. Vamos a considerar los F1 esquemas. Lo que consta del trabajo de Anton Deitmar es hacer un trabajo parecido al que se tiene sobre anillos, pero fijándonos únicamente en la estructura multiplicativa. Nos olvidamos de la estructura aditiva. Entonces, lo que vamos a hacer es realmente trabajar en la categoría de monoides conmutativos punteados, donde aquí les dejo la definición de lo que es un monoide punteado, es decir, un monoide que tiene un elemento cero o punto base que nos cumple esta condición, y adicionalmente para tener la categoría definimos los morfismos como los mapeos que nos cumplan estas propiedades. Ya con los morfismos, pues estamos obteniendo efectivamente esta categoría, la cual denotamos por mon subasterisco, y podemos notar que el objeto inicial de esta categoría es el elemento, el monoide, compuesto por el 0 y el 1. De forma similar, podemos notar que el monoide trivial, compuesto únicamente por el elemento 0, es el objeto terminal de esta categoría. Entonces, en este sentido, en este contexto,
Por F1 nos podemos referir al objeto inicial de esta categoría, porque lo que estamos haciendo es realmente interpretar a la categoría de los monoides conmutativos punteados como la categoría de F1 álgebras. En lo que sigue de esta presentación, por monoide me voy a referir a estas F1 álgebras, es decir, a los monoides conmutativos punteados. Comencemos por ver algunos ejemplos. Veamos el monoide aditivo, que consta de los números naturales más el punto base, el cual puede ser escrito multiplicativamente como estos monomios en F1. Más aún, podemos considerar el monoide libre generado en estas n variables, el cual es el monoide compuesto por monomios de la forma como esta, y además añadimos un punto base, el 0. Este monoide es denotado como esta expresión. Las propiedades que tiene esta categoría es que tiene límites y colímites. Además, se pueden definir de forma muy análoga al caso de los anillos, los ideales, localización y producto tensorial. Vemos aquí la definición de lo que es un ideal, donde simplemente nos estamos olvidando de la estructura aditiva. Un ideal primo se define similarmente como si el complemento de un monoide fuera un conjunto multiplicativamente cerrado. Y de igual forma, SPK estamos denotando el conjunto de los ideales primos del monoide. La localización la definimos de esta forma y además notemos que estamos respetando la notación que se tiene habitualmente para el caso de anillos. Es decir, la localización en un conjunto, si este conjunto multiplicativamente cerrado fuera la diferencia de un ideal primo, la estaríamos definiendo como A sub P. Aunque hemos visto que realmente nos estamos olvidando de la estructura aditiva, cabe destacar que hay diferencias con respecto a la teoría de anillos. Veamos las siguientes proposiciones que nos reflejan esto. Primero, si denotamos por este elemento al conjunto de todos los elementos invertibles de nuestro monoide, la diferencia de nuestro monoide con este conjunto nos daría el único ideal maximal que podemos encontrar. Más aún, la siguiente proposición nos dice que si tenemos un conjunto multiplicativamente cerrado de A, entonces la localización en este conjunto o es el monoide trivial compuesto por el 0 o está dada por la localización en un elemento primo de nuestro espectro. Este enunciado es claramente falso para anillos si nos fijamos en el siguiente ejemplo, donde estamos tomando al anillo Z y el conjunto multiplicativamente cerrado como las potencias de 2. De igual forma, existe la noción del producto tensorial que se define como sigue. Usando esto, podemos extender las ideas que tenemos de monoides hacia los anillos mediante este funtor de extensión base hacia Z. Usando esto mismo, vemos que podemos extender los siguientes monoides a modo de ejemplo. El monoide trivial tiene como base el anillo trivial, como extensión base el anillo trivial. La extensión base de F1 serían todos los enteros. Y la extensión base hacia Z de nuestro monoide libre sería realmente el anillo de polinomios en n variables sobre los enteros. Ahora veamos la parte geométrica de todo esto, que es el trabajo central de la aproximación de F1 esquemas en el sentido de Deitmar. Comencemos por ver qué es un espacio monoidal. Bueno, un espacio monoidal es un espectro de un monoide, spec A, dotado con una topología. Realmente la topología que se le está dotando es la topología de Zariski, que la pongo aquí abajo. Y además, requerimos que tenga una estructura de gavilla de monoides, la cual la vamos a definir como la gavilla dado en los abiertos principales de nuestra topología. Y luce de esta manera. Con esto, podemos notar que spec de F1 efectivamente tiene un único punto, puesto que el 0 forma nuestro único ideal primo. Además, notemos que en general el espectro de un monoide tiene un único punto cerrado. ¿Esto por qué? Bueno, a consecuencia de la proposición anterior, donde vimos que un monoide tiene un único ideal maximal. Ahora, ¿qué es un esquema de un monoide? Comencemos por ver el caso afín, donde en el caso afín, un esquema
es un espacio monoidal que sea isomorfo a este par, al espectro de un monoide y a la gavilla de monoides asociada. Y un esquema de monoides, o un F1 esquema en el sentido de Deitmar, es un espacio monoidal que admite una cubierta afín, abierta, dada por esquemas afines de monoides. Algunos ejemplos sería el espacio afín de dimensión n, que lo definimos así, y el toro algebraico de rango n, definido de esta forma. Comenzamos por ver un poco más a detalle los ejemplos. Si notamos ahora, en el caso del espacio afín de dimensión 3, estaría dado realmente en función del monoide en estas tres variables. Y los elementos de los subconjuntos de estas tres variables nos estarían dando realmente a nuestros ideales primos. Entonces, ¿cómo luce nuestro espacio? Luce de esta forma. Aquí podemos ver las relaciones que se tienen entre todos los ideales primos y por lo tanto podemos contar incluso fácilmente el número de puntos que se tienen en este espacio. Ahora, para el caso de la línea proyectiva. La línea proyectiva sobre F1 sería un espacio cubierto por dos afines de esta forma, cuya intersección sería un espacio isomorfo al toro de rango 1 en este caso. ¿Y cómo luce nuestro espacio? Bueno, pues luce como esta gráfica, la cual efectivamente consta de los tres puntos que mencionábamos al inicio. Otras características que podemos encontrar es que el producto fibrado de esquemas de monoides existe. Y además, dado el fundor de extensión base que habíamos definido anteriormente, podemos extender los esquemas de monoides a esquemas sobre anillos. Lo hacemos mediante esta expresión. Entonces los ejemplos vendrían dados por lo que sigue. Quiero mencionar brevemente las nociones que se tienen de variedades históricas sobre F1. ¿Por qué? Bueno, debido a que existe una estrecha relación entre la geometría de monoides y las variedades históricas sobre F1. Y dada esta relación se dice que realmente estas forman la base de la geometría de F1. ¿Por qué? Bueno, pues efectivamente el toro de rango de dimensión n, como lo vimos anteriormente, tiene una estructura de grupo. Y un toro lo podemos definir como un esquema de monoides que sea isomorfo a este toro de rango n, con estructura dada por el isomorfismo. Entonces, la definición de una variedad tórica es como la usual, donde decimos que una variedad tórica sobre F1 es un esquema de monoides irreducible de tipo finito que contiene un toro T como subconjunto abierto que contiene una acción sobre sí mismo que además se extiende a todo este esquema de monoides. Sin embargo, Deitmar muestra que un esquema de monoides que sea irreducible, cancelativo, libre de torsión, de tipo finito, entonces es realmente una variedad tórica. Y además, al hacer las extensiones hacia Z o hacia C, obtenemos las variedades tóricas que son usuales. Entonces, en este sentido, podemos ver que el contexto de la geometría de monoides, el contexto de F1 esquemas dado por Deitmar, realmente sería un tanto limitante. Veamos el siguiente ejemplo. Si pensamos en el grupo especial lineal sobre los enteros, pensado como un esquema en los enteros, que luciría de esta forma, pues realmente es algo que no podríamos enmarcar en nuestro contexto de geometría de F1 como lo vimos anteriormente. ¿Por qué? Bueno, porque no podríamos realmente eliminar la estructura aditiva que contendría este esquema. Entonces, vamos a ver una generalización debida a Oliver Lorche, donde él define lo que son los blueprints. ¿Qué es un blueprint? Bueno, un blueprint es un par que consta de un semianillo y un conjunto multiplicativamente cerrado de nuestro semianillo que contiene al 0 y que contiene al 1 y que además este conjunto multiplicativamente cerrado genera a este elemento como semianillo. Notemos realmente que este conjunto es un elemento de nuestros monoides conmutativos punteados. Y por eso a este se le llama que es el monoide subyacente y a B además se le llama que es el semianillo ambiente. Entonces, los blueprints realmente son una generalización tanto de los monoides como de los semianillos.
Además, notemos que de una forma canónica podemos asociar a un monoide el siguiente semianillo y por lo tanto estaría asociado directamente con el siguiente blueprint. Y además, un semianillo también se le puede asociar trivialmente este blueprint, donde la primera R realmente sería el semianillo, olvidándonos de la estructura aditiva que contenga. Una característica que tienen los blueprints es que tienen más de un concepto de ideal. Aquí estoy poniendo dos conceptos, que es el concepto de un M ideal y el concepto de un K ideal, donde nos está cumpliendo esta relación en el caso del K ideal. Sin embargo, tanto un M como un K ideal se dice que son primos si la diferencia de nuestro blueprint con respecto a este ideal es multiplicativamente cerrado. ¿Por qué existen diferentes nociones? Bueno, pues porque se pueden asociar diferentes espacios topológicos al espectro de un blueprint. Cada uno con una diferente, finalidad. En el primer caso, para los semiideales, se ha utilizado más recientemente con el uso de hacer tropicalización de funciones con el uso de esquemas. Y en el caso de un K-ideal, eso se ha visto para poder describir grupos algebraicos sobre F1. Un ejemplo de esto último, donde usemos la noción de un K-ideal, es en el ejemplo que no pudimos enmarcar dentro de la geometría de monoides, el caso del grupo especial lineal en F1. Realmente este espacio, viéndolo como un blueprint, luciría de la siguiente forma. Realmente hay mucho que se puede extender en este caso, pero son las ideas principales que quería comentarles. Les dejo las referencias principales en estos temas y eso sería todo por mi parte. Muchas gracias.